Muy buenos días, bienvenidos a todos los asistentes el día de hoy. Vamos a dar inicio a la presentación de este webinar de las nuevas estrategias de Pacto Mundial para los participantes a nivel nacional. Mi nombre es Elizabeth Hernández, soy coordinadora de proyectos del Pacto Mundial y el día de hoy vamos a dar una retransmisión de lo que fue el evento de nuevas estrategias de pacto que se dieron la semana pasada. Como ustedes saben, o a la mayor parte de ustedes les llegó por correo electrónico una invitación a asistir a la sede central de Naciones Unidas en Montes Urales para que les explicáramos, ya sea presencialmente o incluso a distancia, también hubo algunos conectados, que ese día estuvimos junto con los participantes explicando la nueva estrategia que Pacto Mundial estará lanzando en esta semana. Si mal no recuerdo, el 21 de este mes fue enviado un comunicado desde la sede central de nuestras oficinas en Nueva York, informando a todos los participantes, tanto empresas como pymes, cuál sería la nueva estrategia de pacto para el 2018. Entonces, dentro del evento se dieron varios puntos y el evento fue grabado. Por eso es que el día de hoy nos daremos a la tarea de presentar dicho video que Marco Pérez hizo la presentación el día martes de la semana pasada junto con todas las empresas para que ustedes puedan escuchar toda esta nueva estrategia y que sea de viva voz que ustedes puedan comprender. Algunos aspectos técnicos, les recuerdo que dentro del panel de mando de webinar van a poder ustedes encontrar un chat de preguntas y respuestas donde ustedes pueden ir tecleando aquellas preguntas que durante la retransmisión del video pudieran tener y al finalizar con mucho gusto yo las contestaré y aquellas en las cuales a lo mejor tuviéramos alguna duda mucho mayor respecto a algo que no conociéramos, pues bueno, con mucho gusto la comunicaremos a las oficinas centrales para poder obtener una respuesta al respecto. Pues sin más, voy a dar play al video y vamos a estar aquí. El video tiene una duración de 1 hora y yo espero escucharlos al finalizar el webinar para cualquier duda que hubiera. En la cual estamos completamente alineados. Entrando ya en materia, en el paso de esta introducción, el primer punto que vamos a compartir el día de hoy son los avances, compartir los avances tanto de México como de América Latina en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para después hacer hincapié en la propuesta de valor que nosotros como red local ofrecemos a los participantes. Cuando una empresa, cuando una organización se pregunta, ¿qué gano yo adhiriéndome a la iniciativa del Pacto Mundial? Más allá de todo este mensaje tan sólido global de alinearte con una agenda de desarrollo sostenible para el 2030, de una reducción de riesgos en tus operaciones, un aprovechamiento de tu negocio, de migrar el discurso del asistencialismo para cambiarlo hacia un desarrollo estratégico sostenible a largo plazo, la red local ofrece 4 pilares de servicios muy prácticos que se traducen en nuestra propuesta de valor. Después veremos el calendario de lo que queda de este semestre. Sin duda habrá algunos cambios internos dentro de la oficina de Pacto Mundial, más adelante los compartiremos. Pero lo importante es asegurar la permanencia en las diferentes actividades, ¿no? Actividades globales, tenemos en Nueva York en septiembre y en julio 2 eventos de bastante valor. Tenemos en octubre un evento, la cumbre en México de la red del Pacto Mundial, y en diciembre el Think Tank, un espacio para compartir, para analizar, para reflexionar sobre lo que ustedes comunican en sus grupos de interés a través de la plataforma de Global Compact, es decir, sobre sus COPs, sobre sus comunicados de progreso. Vamos a hacer una alineación de los COPs con base, si bien en estos 17 objetivos, pero no dejando atrás nuestros 10 principios que se traducen y se entienden como el modelo de gestión del Pacto Mundial. Y finalmente les presentaremos esta visión 2020 de Global Compact. Ya Javier los decía, Global Compact, Pacto Mundial, es a día de hoy la red más grande de sostenibilidad corporativa del planeta. Es el único programa de las Naciones Unidas que trabaja con y para las empresas. Y hace 17 años, cuando se lanzó esta red, no era así. Hace 17 años era simplemente una invitación a las empresas a que, sin importar su tamaño, su sector, su país, la región en la que operen bajo principios. ¿Por qué? Porque simplemente es buen negocio. Esto en conjunto hace un cambio a nivel planeta. Esto en conjunto impacta y suma para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para la reducción de pobreza, de desigualdad. Y es por eso que los invitamos. La filosofía, por el modus operandi de Pacto Mundial, es pensar global, asumiendo tu responsabilidad como ciudadano del planeta, en un planeta
en donde cualquier problema, que incluso sea del otro lado del mundo, nos afecta de forma local, pero asumiendo y operando nuestra responsabilidad local. Es por eso que la nueva misión del Global Compact y del Banco Mundial es hacer de estas metas globales tan ambiciosas y a veces tan abstractas oportunidades de negocio locales. Sabemos bien que el Pacto Mundial es un modelo de negocio no vinculante. ¿Qué quiere decir que no sea vinculante? Que no pide una evidencia, no pide que estés comprobando, porque ese no es el rol del pacto. El pacto no es un distintivo, no es un certificado, ni siquiera da nada de retroalimentación ante los informes. ¿El Pacto Mundial qué es? Porque tenemos esta manera, una red de aprendizaje, una red de vinculación, una red de especialización. El Pacto Mundial es un modelo de gestión basado en 10 principios. 10 principios que, como sabemos, están clarificados en cuatro convenciones internacionales. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los principios básicos, los 4 principios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, son los mismos 4 principios pilares que tenemos en nuestro modus operandi. 3 principios que hacen referencia a la operación responsable con el medio ambiente y uno en la lucha contra la corrupción. Aquí podemos ver en este modelo, en este diagrama gráfico que desarrollamos específicamente aquí en la Red de México, para entender cómo estos principios, más allá de que nos pidan un extra, más allá de que llamen a las empresas a que haga cierta cantidad de horas de voluntariado o dones tanto porcentaje de tus utilidades, llaman a que lo que hagas lo hagas bien. Y si se fijan, los 10 principios forman parte incluso de la normativa laboral de México. No se pide algo extra, no simplemente recalcar, reiterar y promover porque conviene operar bajo principios, ¿no? Estos 10 principios, sin duda los 10 son fundamentales, pero hay principios básicos que nos ayudan a entender la relevancia del Pacto Mundial. Como el principio 2, que a mi juicio describe bastante de la estrategia del Pacto Mundial. No hay que ser cómplices en el abuso de derechos humanos. Es decir, asumir la responsabilidad de la empresa, no solamente con las personas que tienes contratadas, sino con toda tu cadena de valor, con todos los grupos de interés, como se conoce el tema de la sostenibilidad, a los cuales uno podría impactar, mitigar o que también puedes tener una oportunidad para aprovecharlo, ¿no? Estos principios, sin duda, no cambian con la Agenda Global de Desarrollo. No es que cuando eran objetivos del milenio eran otros principios, en el 2030 serán otros. Son principios, antes de ser universales, un día me corrigieron, me dijeron que no podemos suponer que son principios que llegan a todo el universo, pero al menos son principios globales que marcan un correcto funcionamiento y una reducción de riesgos. Ya bien lo decía Javier, Kofi Annan invita a las empresas en el 99 a que hagan un pacto mundial, y a la par Kofi Annan, en la cumbre de Milenio, presenta 8 objetivos en donde era difícil pensar que como comunidad íbamos a llegar al siglo XXI aún existiendo un esparcimiento de cólera, de malaria y de VIH, aún existiendo una mortalidad infantil de la mayoría de los niños menores de 5 años, aún existiendo negligencias médicas en la atención de partos de mujeres. Por eso se crea una agenda global, la primera agenda global que se conoce como Objetivos del Milenio. Aquí en México, estos objetivos los firmó la presidencia de Ernesto Zedillo. Pasaron 3 administraciones, Vicente Fox, Felipe Calderón, y en la administración actual fue que se presentaron los resultados. Rosario Robles Abuceno, secretaria de Desarrollo Social, presentó los 8 objetivos del milenio, pareciendo que México hubiera cumplido con las 8 metas. Haciendo un análisis justo en torno a la verdad, creo que estamos muy lejos del desarrollo. Pero pareciera que pasó un efecto tipo campana, en donde no estábamos tan mal ni tan bien, pero había otros peor que nosotros, ¿no? Y eso nos hizo que aprobáramos. Es por eso que desde el 2012 empieza un proceso, un programa que se conoce como Arquitectura Post-2015, en donde se empieza a reestructurar qué va a pasar después de la primera meta, el primer corte en el 2015 de los objetivos del milenio. Y aquí uno de los principales elementos es, hay que abrirlo, que no sean solamente los gobiernos. En México tardamos prácticamente 9 años, de los 15 que teníamos, 9 años en ponernos de acuerdo de cómo medirla. Entonces, ¿quién es un actor que es muy natural invitar? Sin duda el sector privado. Quien está llamado a trascender en los tiempos, quien tiene los recursos y la generación de tecnología para alcanzar una prosperidad a largo plazo, muchas veces a diferencia de administraciones públicas. Al día de hoy, el 60% de las principales economías globales es el sector privado. Es por eso que el sector privado juega un papel fundamental desde el hecho de empezar a construir la agenda. En foros a través del Pacto Mundial se daba este proceso que también Javier comentaba, Arquitectura Post-2015, del compromiso empresarial, en donde en conjunto definíamos qué objetivos, qué métricas hacían. Así se lanza la Agenda 2030. Vean desde la terminología qué diferente. Hablamos antes de objetivos de desarrollo del milenio. Podría parecer como un sueño alcanzar. Ahora se habla de una agenda de desarrollo, que si bien tiene 17 objetivos, pero la agenda no se basa solo en los objetivos.
La agenda no me lo dice, es un plan de trabajo, es una planeación estratégica. Ustedes como empresarios deben comprender bastante bien lo importante que es, sí, claro, tener la visión a donde quieres llegar, pero ¿qué vas a hacer para movilizar? Tener KPIs, identificar responsables, poner fechas, poner costos y, sobre todo, poner retorno de este tipo de ingresos. ¿No? Es cuando empiezas a presentar una agenda que sin duda interesa al sector privado. Y ahora, nada más para seguir una línea de tiempo, sabemos que desde el 1 de enero de este año, António Guterres, quien fue primer ministro de Portugal, asume el Secretariado General de las Naciones Unidas con una bandera y con un mensaje muy claro, un mensaje de paz, ¿no? Que sin duda no es evidente lo urgente y lo necesario que es que las Naciones Unidas tengan esta visión. Así es como surge esta agenda de desarrollo, que sería un error percibirla como la agenda de las Naciones Unidas. Si bien se gestó en el núcleo de las Naciones Unidas, porque es la plataforma ideal para desarrollar este tipo de acuerdos internacionales, no es la agenda de la ONU, es la agenda de la comunidad internacional, en donde 193 países, con diferentes credos, con diferentes culturas, con diferentes idiomas, incluso opuestas, países en guerra, Israel y Palestina, juntos firmaron la misma Agenda 2030. Agenda 2030 que se basa en 17 objetivos, pero también en diferentes acuerdos. Si hacemos referencia, por ejemplo, al ODS número 13, que habla sobre el clima, sería muy natural que pensáramos mediáticamente ahora cómo ha dado de que sonar el Acuerdo Climático de París, ¿no? En donde un Estado, sin duda relevante, de los más importantes del planeta, dice, ¿sabes qué? Mejor no. Existe la posibilidad de que salga del Acuerdo Climático de París. Y es aquí cuando podemos hacer una reflexión del contexto mexicano. ¿De qué ecuación tan positiva puede ser que el gobierno esté alineado con la agenda? Vamos a ver más adelante qué está haciendo el gobierno y cuál es nuestro rol como Pacto Mundial en esta alianza con el sector público para alcanzar la Agenda 2030. Pero qué importante es en México que tengamos, si bien una reforma energética sólida, tengamos un sector privado cada vez más alineado con estas estrategias de sostenibilidad y tengamos también un mercado y una población sensible ante estos temas. Sin duda, si falta alguno de ellos, pues el reto es mayor para las otras partes, pero pues aquí en México es esto, ¿no? Entonces la Agenda 2030, que posiblemente estamos familiarizados, divididos en 5 grandes dimensiones: People, Planet, Profit, Peace and Partnership, que son las 5 grandes áreas para entender esta agenda. Una agenda que más adelante lo vamos a ver, como gobierno, como país, pues debes de abarcar todo, integrando el Plan Nacional de Desarrollo, cómo trabajas a favor de la sensibilidad en contra de la desigualdad, cómo haces un uso eficiente de los recursos naturales. Pero como sector privado, ese podría ser una percepción errónea de esta agenda. Esta agenda nos llama a identificar, según nuestras mismas operaciones, lo que muchos podemos conocer como un estudio, un análisis de materialidad, cómo nos podemos alinear con estos objetivos. ¿Con qué temas es estratégico empezar a trabajar? ¿No? ¿Con qué temas estoy impactando ya mis grupos de interés? Al ser una agenda holística e integrada y una agenda a largo plazo, vamos a suponer que una vez que ya se van denotando pioneros, nosotros, por ejemplo, Pacto Mundial, estamos en una campaña de pioneros de los ODS, identificar aquellas empresas que ya trabajan para algún objetivo, pero más adelante, en algunos años esto cambiará para darnos cuenta de forma secundaria a qué objetivos son los cuales estás impactando y que sea realmente una agenda que permita el aprendizaje y no solamente quedarte con lo que ya operas. Aquí podemos ver, ustedes saben, en Naciones Unidas tiene una reunión anual en donde convoca la totalidad de los Estados miembros, que se conoce como Asamblea General, que se lleva a cabo en septiembre. En septiembre del 2015, justo en el 70 aniversario de las Naciones Unidas, se presenta y se firma la Agenda 2030. Esto pasa el 25 de septiembre en Nueva York. ¿Para qué? Para que a partir del 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2029 lográramos alcanzar este planeta con una erradicación de la pobreza extrema, luchar contra cualquier tipo de desigualdad, desigualdad de género, desigualdad con grupos vulnerables de la sociedad, desigualdad generacional, desigualdad con diferentes opiniones y perspectivas que fomenten la tolerancia y también asegurar que el planeta sobreviva con sus recursos. En este documento de la Asamblea General, en donde se presenta la agenda, también hace un llamado explícito, ¿no?, del rol del Global Compact, del Pacto Mundial y de las redes locales para alcanzar esta agenda. No quiere decir, sería un error, así como suponer que la Agenda 2030 es de las Naciones Unidas, tampoco es que sea del Pacto Mundial. Pero sí se reconoce la responsabilidad que tenemos como el órgano de las Naciones Unidas, de esta agenda global, para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Por eso incluso me permití poner texto incluso en inglés para no modificarlo y hacer un code textual del llamado en la Asamblea General que se hace
a las redes locales del Pacto Mundial para implementar y para que esta agenda global tenga éxito. Por eso es que se hace esta ecuación que muchas veces no nos podemos cuestionar tanto de los principios más los objetivos de desarrollo sostenible, llaman a que el Pacto Mundial tenga un panorama como nunca antes visto, ¿no? Llevamos 17 años con los principios y siempre vamos a seguir con ellos, pero siendo sinceros, ya eso nos estaba dejando como red local un poco punto de referencia cuáles son los principios normales. Ahora con esta agenda global ya me inmoviliza que el Pacto Mundial se reestructure para realmente poder alcanzar y hacer de esta agenda global una realidad. Podemos entender que el Pacto Mundial presenta un modelo de negocios. ¿Cómo vas a alcanzar la sostenibilidad? A través de 10 principios. A través de 10 principios que se conocen como el modelo de gestión del Pacto Mundial. ¿Para qué? Para cumplir las 17 metas, ponle el nombre que quieran, aquel objetivo que ustedes vean más relevante según sus operaciones, para así realmente lograr alcanzar el mundo que queremos. Bueno, entonces, ante este contexto, veamos un poco cuál es el avance americano. Naciones Unidas estructura a los 193 Estados miembros en 6 regiones. Podemos entender Asia y Pacífico, Medio Oriente y Norte de África, Europa Mediterránea, Norteamérica, América Latina. Cada una de ellas tiene una representación a través de un órgano económico. Para América Latina, para los 24 Estados miembros de América Latina, incluidos los estados del Caribe, existe CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. CEPAL es el encargado de traducir estas metas globales a la región de América Latina. Y no lo hace solo, no es que sea una agenda impuesta, sino en colaboración con los jefes de Estado de estos países. Este año se llevaron a cabo 6 High Level Political Forums en cada una de las regiones para delimitar y para integrar como región una sola visión. Nos ponemos lo mismo, es pensar global actuando localmente como persona, como empresa, como colonia, como ciudad, como país, como región, para después integrarlo como planeta. En abril y mayo fue que se llevaron a cabo estos encuentros. El de América Latina, la sede fue México. Y de hecho, como red local de Pacto Mundial, tuvimos un side event en este evento de alto nivel global. Muchos de ustedes participaron en este evento, ¿no? que fue el 24 y 25 de abril en Cancillería, en donde estaban presentes más de 12, 13 jefes de Estado, presentando su Plan Nacional de Desarrollo, presentando los presupuestos que están destinando. Porque en una encuesta, en la misma encuesta My World, que fue en donde se hizo todo este levantamiento de datos a las personas cuando se estaba construyendo la Agenda 2030, esta misma plataforma preguntaba, ¿qué es lo que hace falta a tu país, a tu gobierno para alcanzar los objetivos? Aquí en México, incluso más importante que hubiera presupuesto, hacía referencia a que hubiera capacidad, a que el gobierno tuviera una estructura necesaria para dar seguimiento a esta agenda. Y no me dejarán mentir, pero estos 17 ODS vienen, sin duda, llegan a México, llegan al planeta con una cantidad de indicadores como nunca antes visto. Y México juega un papel fundamental en el Comité Nacional de los ODS. Ya estamos sobrediagnosticados, ya sabemos cómo estamos en tema de pobreza, de desigualdad, de pobreza alimentaria, ahora vamos a empezar a operar. Esto únicamente doy como referencia para compararlo lo que el Pacto Mundial ofrece al sector privado para alcanzar. Una visión diferente, pero sin duda complementaria. La ruta que se trazan los países para alcanzar la agenda se conoce como MANUS. No, sin duda hace referencia al camino que tienes que tomar para llegar a la agenda de desarrollo, pero es un acrónimo en inglés que hace referencia a 3 niveles de compromiso. El primero, que empieza con M, es mainstreaming. ¿Qué quiere decir mainstreaming? Que la empresa, que el país, esté creando awareness, que esté dando a conocer la relevancia de esta agenda de desarrollo, ¿no? Después tenemos la letra A, que es acceleration. Aquí hablamos, si bien, de la generación de capacidad, de la generación de recursos, del organigrama tanto horizontal como vertical, para que el país cuente con los recursos necesarios para acelerar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente, policy support, que se cree una serie de normativa, de legislación, que se creen indicadores como país, en donde así yo apoyo la Agenda 2030, pero existe sobre todo este policy support para que sirve como fundamento que lo que estoy diciendo va a trascender a las administraciones, a los gobiernos, y que existe en la ley. Aquí podemos ver, ¿no? Este acrónimo, cómo se traduce en un plan check-to de un modelo de gestión, ¿no? Donde mainstreaming estás planeando, estás invitando a una participación multiactor, como lo puede ser con el sector privado y con la sociedad civil. Después, cómo acelerar el proceso tiene que ser empezar a llevarlo a cabo. Tienes que financiarlo, tienes que tener un presupuesto, tienes que tener capacidad.
¿Para qué? Para que tengamos una regla, una legislación que se traduzca en una oportunidad de reducción de riesgos y también en un proceso de accountability, que podamos monitorear que se esté cumpliendo con esta agenda. Los países de América Latina, ¿cómo están? Aquí podemos ver la distribución de los diferentes países. Vamos a México, todavía en una etapa de mainstream. Y aquí los invito a hacer una primera reflexión. Muchas de sus empresas, Biopapel, por ejemplo, ya alinean su informe de sostenibilidad con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿No? Muchas de sus empresas ya comunicaron, ya pasó la etapa de mainstreaming, que no es que la dejes a un lado, sino que ya estás acelerando procesos, generando capacidad para poder alcanzar. ¿No? Aquí ustedes notarán que México todavía sigue en este punto de crear awareness, de darlo a conocer apenas hace un par de semanas porque se creó el Consejo Nacional de Implementación de la Agenda 2030. Podemos ver países con un puntito blanco, con un punto naranja. La diferencia con aquellos que tienen el punto naranja es aquellos países que de forma pública han solicitado apoyo al sistema de Naciones Unidas para alcanzar la agenda. México, si bien trabaja de forma cooperativa con la Agenda 2030, no nos solicita el apoyo explícito, sino es muy complementario la función que damos a través de Naciones Unidas con esta visión global. Aquí podemos ver, por ejemplo, de los países de América Latina, cuántos actualmente en su Plan Nacional de Desarrollo, como así se llama el mexicano, ya están alineados o ya responden a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Podemos ver países como El Salvador, que solamente están respondiendo entre 4 y 5 objetivos de desarrollo sostenible en su plan nacional. Podemos ver otros países, como es el caso de México, que nuestro actual plan nacional, que aunque entró en vigor desde el 2013, tuvo una reforma y modificación con la Agenda 2030. Si ustedes conocían el Plan Nacional de Desarrollo en 2013, estaba alineado a las 8 tendencias de los objetivos del milenio. Ahora, estos mismos se abren, se ramifican, para que nuestro Plan Nacional de Desarrollo responda a los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente, para terminar este apartado, vean qué interesante. Aquí podemos ver en la pantalla los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y vemos América Latina, a cuáles objetivos está definiendo como estrategia y prioridad. No podemos decir de los 17 objetivos cuál es más importante porque todos son prioridades, pero sí podemos definir estrategia. Yo empiezo combatiendo este problema y a partir de aquí, siendo una agenda holística integrada, pues empiezo a responder a los otros. Vean este dato, de las 6 regiones del planeta, América Latina es la única región que no puso como prioridad el objetivo 1, que es fin de la pobreza. Esto sin duda despierta y llama la reflexión, ¿no? Porque si bien no somos la región más pobre, tenemos unos casos de pobreza alarmantes. En México tenemos 53.6 millones de personas en pobreza. En México tenemos más del 40% de la población. Según la Secretaría de Economía y según Coneval, el primer reporte de 2017, tenemos prácticamente la mitad de la población con pobreza. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos como estrategia en América Latina la reducción de desigualdades. ¿Qué quiere decir? La forma en que a este largo plazo, con la Agenda 2030, América Latina, incluido México, combatirá la pobreza no será a través de un apoyo asistencial combatiendo la pobreza por sí mismo, sino reduciendo y combatiendo todas estas heridas sociales que llevan a la desigualdad. No es tener ingresos, sino es tener capacidad a educación de calidad, es tener capacidad de salir adelante, de cambiar de nivel social. Y podemos ver que están prácticamente al mismo nivel el objetivo 10, el objetivo 9, la infraestructura, la innovación, el objetivo 5, la equidad de género, la igualdad de oportunidades, tanto para hombres como mujeres. Esto nos da una radiografía muy estratégica, complementaria a lo que ustedes puedan llevar a cabo en sus operaciones, de lo que México y lo que América Latina está observando con los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí en la siguiente lámina podemos ver 54 iniciativas hay a nivel global, a nivel de América Latina, que hacen referencia a la equidad de género, 51 sobre la reducción de desigualdades, 37 de educación y calidad. Estos son los ODS que con mayor frecuencia se presentan en los 24 países, en los planes nacionales de desarrollo de los 24 países americanos. Los grupos colaborativos multiactor entre gobierno y Naciones Unidas, gobierno y sociedad civil, gobierno y empresa o cualquier otra variable de estos mismos, que más hay en trabajo en conjunto en la región es para la construcción de paz. ¿No? Entonces, esto nos da una radiografía sin duda regional y también una radiografía local de México, ¿no? Sabemos que se implementó este comité técnico, este Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030. De aquí al 2030 no va a haber solamente un cambio de administración, el año que entra va a haber de otra administración federal.
van a haber 3 cambios de administración federal en México. Bueno, entonces, lo que este gobierno se comprometa es muy difícil que sea responsabilidad por ellos. ¿Quiénes vamos a ser los diferentes actores? ¿Quiénes nos vamos a encargar de dar seguimiento para alcanzar esta agenda? Aquí, en este Consejo Nacional, un asiento lo tenemos la Red de México del Pacto Mundial. Un asiento bidireccional, en donde llevaremos lo que se acuerde aquí con las empresas, con las 670 organizaciones que forman parte del Pacto Mundial, lo llevaremos a este Consejo. Y en donde, como el día de hoy, estaremos actualizando también a nuestros participantes de lo que será este Consejo. Ustedes verán que en nuestro calendario teníamos contemplado este año lanzar diferentes grupos de trabajo sobre los objetivos de desarrollo sostenible. El Consejo Nacional también lo va a hacer. Nosotros no vamos a replicar o duplicar o hacer un ejercicio de simulación de los grupos de trabajo nacionales. Mejor, ¿no? Se toma la decisión de sumarnos a los grupos de trabajo que el comité técnico tenga, ¿no? Entonces, sin duda esto cambia un poco las operaciones, que no dependen solamente de nosotros como oficina o de nuestro consejo, sino que lo llevan a una implementación de mayor calidad y sobre todo de mayor impacto nacional. ¿Con qué? Con la filosofía de que sabemos que nadie lo puede hacer todo, porque todos podemos hacerlo. Pasemos a la segunda parte de la presentación, que es lo que nos conlleva o nos llama esta mañana, que es cuál es la nueva estrategia de Global Compact. ¿Cómo migra únicamente de un modelo de principios? ¿Cómo migra para satisfacer y responder a lo que la Asamblea General nos llama y sobre todo lo que ustedes los participantes cuando firman Pacto Mundial esperan recibir, que es traducir estas metas globales en lo más local y lo más práctico? Aquí podemos ver el estatus actual, que está presente en 170 países, que en más de 12.000 organizaciones en el planeta han firmado Pacto Mundial, ¿no? Tenemos hecho la página de la plataforma UNGlobalCompact.org, que es la página en donde se presenta mayor cantidad de informes de sostenibilidad del planeta, ¿no? Hay más de 80.000. Ustedes, más allá de ver la responsabilidad, yo cuando me dieron Pacto Mundial tengo que subir un informe, pueden también identificar la oportunidad que tienen de alimentar esta base global con un impacto como ninguna otra, ¿no? La red más grande es la española, la segunda es la francesa. Podemos ver aquí nuestros colegas, no solo de América, sino de todo el continente. Muchos de ellos estuvieron en diciembre en nuestro último evento del encuentro regional que tenemos aquí en México. Y finalmente podemos ver aquí la participación de 670 participantes. ¿Cuántos son, Luis, a día de hoy? 670, ¿no? 672 participantes que tenemos al día. 520 prácticamente son empresas. De estas 520, el 40% son pequeñas y medianas empresas, el otro 60% son empresas grandes. Tenemos también otro 250 participantes que forman parte del Pacto Mundial. La red, a pesar de ser totalmente empresarial, sería un puesto de oportunidad solo hablar con empresas. También tenemos gobiernos, también tenemos municipios, está la Secretaría de Turismo de Guanajuato, la Auditoría Superior de Puebla, el municipio de Querétaro, la Delegación Miguel Hidalgo, el DIF de AOME, de Los Mochis. Tenemos diferentes representaciones del sector público y también tenemos más de 150, 180 organizaciones de la sociedad civil. Hay más de 80 universidades que apoyan con académicos para la generación de contenido. De hecho, nosotros preferimos hacer este tipo de encuentros. El día de hoy, ayer tuvimos encuentros con sociedad civil, ayer tuvimos encuentros con empresas que no son aportantes, hoy tenemos encuentros con consultoras, con ustedes, empresas aportantes. El día de mañana estaba programada otras actividades, no sé si se llevan a cabo por temas de estructura de la oficina, pero sí habíamos escogido y elegido tener la oportunidad de podernos presentar y de poder dar a conocer este mensaje en corto con los participantes para entender y para identificarlos, porque es muy diferente como una empresa aportante, como una sociedad civil puede y debe responder al Pacto Mundial. Aquí podemos ver un poco el territorio nacional. A pesar de que seamos 4 personas en la oficina en México, tenemos representación de las empresas en diferentes partes del país. Y esto mucho lo hacemos también con el apoyo de nuestro consejo. Nuestro consejo ejecutivo está conformado por 8 empresas, 6 de ellas están presentes en la Ciudad de México, una en Quintana Roo y una en el noreste, CEMEX, ¿no? Entonces, con ellas también sirven muchas veces como brazos para poder operar y para poder llevar este mensaje multiactor a todo el territorio nacional. Porque hablar de desarrollo no es únicamente centralizarnos o limitarnos a la Ciudad de México, sino hablar en todo el país. Y con esto entramos a cuál es la propuesta de valor ahora en el 2017 y que se va a reforzar en el 2018 para los participantes. ¿Qué ofrece la red local en México? Esto sí es diferente en México como en cada otro país.
Esto lo ejecuta la Oficina de Pacto Mundial bajo la visión, bajo la estrategia, bajo el mandato de nuestro consejo. Son estos 4 servicios. Son 4 líneas de productos, por así decirlo, que se ofrecen a nuestros participantes. Puede ser en torno de capacitación. Decimos es una red de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce esta capacitación? Ustedes lo pueden ver en su calendario. De hecho, para hacerlo más sencillo, el tema de comunicación responden a los mismos colores. Ustedes cuando vean la página en la parte trasera, está completa en color amarillo. Son los temas de capacitación. Pueden ser webinars, que viernes con viernes estamos emitiendo a nuestros participantes. Cada uno de los webinars, en vivo la transmisión, llega entre 70 y 80 organizaciones. Hay organizaciones que muchas veces ya tienen en el calendario nuestros webinars y los publican y los proyectan en su auditorio. Y a veces nosotros tenemos registrado como una organización que está llegando a 20, 30 personas. Y esto, me preguntaba ayer alguien, ¿podemos hacerlo? Claro que lo podemos hacer. Ustedes como participantes del Pacto Mundial, el tema de capacitación no es que se quede únicamente en ustedes. Hay webinars que son de mucho valor que lo conozcan el área de finanzas, el área de compras, el área de operaciones. También hay webinars que hemos hecho en conjunto. Por ejemplo, la semana pasada desarrollamos 2 webinars para Schneider Electric, está en la Shelly, ¿no? Entonces, podemos también adaptarnos a lo que nos soliciten en torno al Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy, ¿por qué no generamos unos webinars, presentamos la Agenda 2030, los objetivos? Adelante, ¿no? Ustedes sin duda pueden solicitar este tema de capacitación. Nosotros les presentamos en el calendario lo que ofrecemos como red a todos. Pero en conjunto, y sobre todo ustedes, con empresas aportantes, tenemos la flexibilidad de adaptar y de desarrollar contenidos de capacitación a lo que ustedes soliciten. No es que seamos la oficina quienes hacemos el tema, muchas veces sí, muchas veces como voceros de Naciones Unidas podemos presentar la agenda, podemos presentar el Pacto Mundial, pero si ustedes lo que quieren es un tema especializado, el activo más importante que tenemos como red son también los mismos participantes. Y es muy sencillo también vincularnos con participantes, con otros actores aliados de la red, para que ellos sean quienes den los contenidos. En los webinars pueden ver que los primeros 3 meses del año, cada viernes, damos webinars básicos. ¿Qué es el COP? ¿Qué es el COE? ¿Cómo subir un COP? ¿Cuáles son los principios? Después, los segundos 3 meses, marzo, abril, mayo, junio, actualmente, presentamos webinars de contenido. No solamente presentamos cuáles son nuestros principios, sino cómo se traducen estos principios en buenas prácticas. Aquí veo a Oma, por ejemplo, que ha presentado buenas prácticas en cuestión de derechos humanos, buenas prácticas en sus operaciones y desde Monterrey. De hecho, agradecemos que estés por acá. Octavio, que desde Monterrey transmiten esta serie de webinars. Después, el segundo semestre del año, de julio para diciembre, empezará la red a transmitir contenidos, webinars especializados. Webinars como Bioética y Empresa, webinars como el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, con consulta previa con los indígenas para alinear su cadena de valor, ¿no? Diferentes webinars que la oficina de la red será encargada de gestionar y de ofrecer este tipo de servicios. Además de webinars, tenemos talleres. Hay talleres que ofrecemos con el Centro de Artes de la Universidad de Nahua, con KPMG, también es un calendario. Y la idea es que más adelante la oficina y el consejo desarrollen un webinar de ODS, de implementación de la Agenda 2030. Después, somos una red de vinculación. Sería un costo de oportunidad enorme no aprovechar en el mejor de los sentidos y capitalizar los participantes que tenemos. Pueden haber participantes que tienen algún tipo de vinculación regional. La semana que entra, la Oficina en México del Pacto Mundial es invitada a Guanajuato a presentar la Agenda 2030. Esperemos que se pueda llevar a cabo esa representación. Van la oficina a Guanajuato y se convoca a la totalidad de los participantes del Pacto Mundial de León, de Guanajuato, de Silao, y se hace una vinculación regional. A veces la vinculación se hace sectorialmente. ¿Cómo pasa esto con las cámaras? ¿No? Hace 2 semanas estábamos en Canacintra y se presentaba de forma sectorial el ODS 9, que habla de infraestructura, de industria, de innovación, para hacer una vinculación regional. A veces se hace en pares, a veces se hace también una vinculación global. El año pasado México presentó en Ginebra, en la Conferencia Global de Derechos Humanos, junto con el secretario general, entonces Ban Ki-moon, presentó sus pláticas de implementación de derechos humanos en sus operaciones. El año pasado PETSTA presentó en Quito, Ecuador, en Habitat for Humanity, cómo ellos fortalecían la cadena de valor de los pepenadores y cómo ellos podían impactar de forma trascendente y de forma transversal el nivel de mercado. Ustedes pueden elegir qué tipo de vinculación pueden tener. Pacto Mundial somos también la puerta con el sistema de Naciones Unidas, con los participantes. Hay empresas, sobre todo las más grandes, las multinacionales,
que tienen proyectos o programas con más de 7 agencias de Naciones Unidas en México. La empresa no conoce completamente, ¿no?, los diferentes programas que tienen con las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas no conocen completamente cuántas agencias repiten con esa empresa. Somos Pacto Mundial, el punto de vinculación en donde alineamos directorios prácticamente, en donde entendemos que esta empresa trabaja con OIT, con Banco Mundial, con la OMS, con la ONUDI, con PENUMA, con UN Volunteers. Esta empresa, por el otro lado, trabaja con la Agencia de Aviación o trabaja con tal o tal agencia. Ese sí fue un punto de vinculación. Muchas veces las empresas se acercan con nosotros, oye, me interesa firmar He4She, aunque nosotros hacemos la alianza de ONU Mujeres con la empresa. Me interesa un trabajo con cascos azules de UN Volunteers. Ok, vamos a dar un desarrollo voluntariado corporativo con UN Volunteers. Y así se van gestionando diferentes iniciativas con el sector, ¿no? Con UNICEF ni se diga la cantidad de alianzas que se han hecho en conjunto, desde el trabajo del niño, la licencia maternidad y paternidad, sensibilidad en las empresas. Además de la vinculación, está el tema de especialización. Aquellas empresas que identifican dentro de su materialidad aquellos objetivos que les resultan clave y que son en aquellos en los cuales te debes de diferenciar, pues vamos a especializarnos, ¿no? Y por eso existen plataformas como los grupos de trabajo, como los foros de diálogo, que ya son incluso la generación de publicaciones, que ya son muchísimo más específicas. A nivel global existen ya también las plataformas y las iniciativas. Podemos conocer Business for Peace, Women Empowerment Principles, CEO Waterman Day, por mencionar algunos, de Sustainable Stock Exchange y la Bolsa Mexicana de Valores forma parte. Más adelante Liz nos presentará las plataformas de acción que ahora se lanzan para el 2020. Y finalmente, nosotros como una organización congruente, además de ser una iniciativa de las Naciones Unidas, estamos constituidos en México como una asociación civil. Y también se invita a cualquiera de nuestros participantes a que forme parte también del Consejo y del Comité Ejecutivo del Pacto Mundial, en la toma de decisiones en cuestión de estrategia, en cuestión de visión. Nosotros, por ejemplo, la Red de México es una de las 5 redes, de las 70 que están en el planeta, que presenta estados financieros auditados. Año con año se presenta este estado financiero en nuestra página de internet, en nuestro informe, ¿no? Entonces, ustedes como empresas aportantes pueden tener la tranquilidad y la transparencia total de a dónde se van las aportaciones, cómo se traduce esto en estos 4 servicios. Entonces, aquí hay 2 empresas que forman parte de nuestro Consejo Ejecutivo. Cualquier otra empresa que tuviera interés de formar parte está la invitación abierta en este ejercicio de transparencia que tiene la Red de México del Pacto Mundial. Lo mismo que está explicando hasta aquí de forma gráfica algunas de las publicaciones. El año pasado tuvimos 4 publicaciones, cada una de 500, 700 ejemplares. ¿No? Podemos tener aquí los talleres, los webinars, y estos grupos de trabajo, haciendo honor a la verdad, son los que hemos presentado en enero, pero que les comentaba, frenaremos y frenará el Consejo más adelante para los próximos meses para alinearlo con aquellos grupos de trabajo que el Comité Técnico Nacional de Presidencia de los ODS llame, invita al sector privado y mejor participar en esos en lugar de estar duplicando iniciativas. El año pasado, en el 2016, estas son las plataformas y las iniciativas que los participantes de la Red en México ejercieron sobre cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pueden ver aquí en el calendario, ¿no?, los webinars y las diferentes actividades. Pasemos entonces a las actividades. Recordemos que somos One Global Compact, no solamente la Red en México, sino la red global. Y así como han participado nuestros participantes, valga la redundancia, en diferentes foros, este año, de hecho en los últimos 2 meses, han habido 2 eventos globales en México, uno en Cancún, la Plataforma Global para la Reducción de Riesgos de Desastres Naturales, en donde presentamos Connecting Business Initiative, la agenda humanitaria, cómo el sector privado puede gestionar y puede desarrollar iniciativas sociales, no solamente para prevenir el desastre natural, no solamente para que haya una resiliencia en la comunidad, sino para asegurarte la correcta y la pronta respuesta y reactivación económica en las zonas afectadas. En lo que queda del año, habrán 2 eventos globales, uno en julio en Nueva York, que es el High Level Political Forum. Yo les decía, las 6 regiones ya tuvieron sus eventos regionales. Ahora existirá un evento global en donde se integrarán estas diferentes iniciativas. 44 países de forma voluntaria en la Asamblea General presentarán sus avances. México ya lo hizo el año pasado. México, como dato curioso, fue el primer país del planeta en presentar de forma voluntaria esta. Fueron 20 los países, pero México en turno fue el primero en presentar estos avances. Aquí Global Compact nos abre y tenemos espacio para cualquier participante que quisiera asistir al High Level Political Forum del 10 al 19 de julio.
en donde habrán 3 días, 17, 18 y 19, con agenda específica para el sector privado. El 18 de julio, este día, lo que es martes, estará este SDG Business Forum, un programa en donde serán 3 los anfitriones. La ICC, la Cámara Internacional de Comercio, UNDESA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Económico, y Global Compact, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes, de sus CEOs, Cristóbal, por ejemplo, ha participado en diferentes eventos internacionales, tiene el interés de asistir a este SDG Business Forum, por favor háganoslo saber. Hay 40 lugares para las redes locales y nosotros, gracias al tamaño que tiene la red mexicana, podemos, a través de nuestras oficinas centrales, conseguir que ustedes formen parte. De hecho, la sesión 2 es gestionada 100% por nuestra oficina de UN Global Compact. Este tema de reporteo y de monitoreo en cuestión de informes de sostenibilidad y la alineación con los SDGs. El 19 de julio, el lugar todavía está por confirmar, el otro sí es un evento dentro del High Level Political Forum, este no, este es un side event, un evento paralelo organizado por UN Global Compact, en donde se aprovechará también para definir y alinearlo con el nuevo modelo de gestión. Aquí todavía no está confirmado el lugar, pero por ejemplo, podemos ver algunos speakers muy interesantes. Está Alice Kingo, directora ejecutiva, ella estuvo en diciembre aquí en México, la mayoría de ustedes participaron en este encuentro regional, pero también está Alicia Bárcena. Y vean qué interesante, porque Alicia Bárcena es la directora general de CEPAL, de América Latina, la Comisión de América Latina. No solo toda la región, no es MENA, Medio Oriente, Norte de África, no es Asia y Pacífico, sino es América Latina quien estará presentando junto con Alice Kingo. Y la red mexicana en particular ha trabajado muy cercanamente con la CEPAL en este tipo de iniciativas. Después, en septiembre, año con año, Pacto Mundial hace Leader Summit, la cumbre de líderes. Este año la cumbre de líderes, el encuentro global de Pacto Mundial con los participantes, se efectuará a la par de la Secretaría General, de la Asamblea General. Veíamos hace 2 años en la Asamblea General que se presentó la Agenda 2030, esta es la primera Asamblea General con Ban Ki-moon y con Antonio Guterres, y se presentarán en estas 3 dimensiones, ideas ambiciosas, el networking y las oportunidades que pueden haber de vinculación de forma dinámica y los impactos y el reporteo. Estas serán las 3 tendencias de la cumbre de líderes. Aquí se darán a conocer los ganadores de SDG Pioneers 2017. Algunas de ustedes como empresas sé que han sido nominadas, y lo cual reconocemos. Entonces, si hubiera algún interesado en asistir en la cumbre y en el Private Sector Forum de la Secretaría General, Pacto Mundial ofrece esa invitación. Se llevan a cabo 2 actividades en el sureste, esperemos que esto continúe así. Se llevó a cabo hace 2 semanas en Cancún. La idea era efectuar también un encuentro regional en Monterrey con CEMEX. En octubre se conmemora el 70 aniversario de las Naciones Unidas en México. La red del Pacto Mundial se acaba de adherir al Pacto Mundial Lotería Nacional, ¿no? Entonces estaba en proceso el que se selle, el tener un billete membretado con los principios del Pacto Mundial a la par de la cumbre. La idea es que la cumbre sea del 25 al 26 de octubre aquí en México. Es lo que antes se conocía como el encuentro anual, en donde participaba la totalidad, o al menos invitaba la totalidad de nuestra asamblea. Ustedes son la asamblea como empresas aportantes del Pacto Mundial, y además será el momento para presentar ya tal cual las nuevas plataformas de acción de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, este sin duda es el evento más importante que como red hacemos, y también el 1 de diciembre del 2017 presentaremos este Think Tank junto con las universidades, un espacio de reflexión y de análisis de los EOPs, alineándolos tanto con la agenda global como con los 10 principios. Finalmente, vamos a la estrategia. Lo que les presento actualmente es la estrategia como red mexicana, como la red local del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México para nuestros 672 participantes. Ahora vamos a ver cuál es la estrategia global, cuál es la estrategia que, por así decirlo, nuestra franquicia, nuestra matriz de UN Global Compact, programa de Naciones Unidas que depende directamente del Secretariado General, tiene para el 2020. Ellos presentan una estrategia no hasta el 2030, sino en mandato para cumplir la Agenda 2030 para el 2020, cuál es su grado de interacción. Esta es la visión de Global Compact, la hemos venido repitiendo, la hemos venido comunicando y alineando nuestra narrativa. La misión de Global Compact para el 2020 es hacer de las metas globales negocios locales. Oye, aquí muchas veces empresas dicen, oye, eso suena feo, vas a lucrar con la pobreza. No es lucrar con la pobreza.
Enterprises, alinear los modelos de gestión y los modelos de negocio de las empresas participantes del Pacto Mundial con las metas globales para juntos reducir la pobreza. ¿Cuál es la visión? Justo lo que cómo se va a lograr esta misión, movilizando globalmente a ustedes, a las empresas sostenibles junto con sus grupos de interés, junto con sociedad civil, comunidad, junto con gobiernos, junto con academias, movilizarnos juntos en un solo discurso para conseguir el mundo que queremos para el 2030, para el 2020 en este caso. Entonces, la estrategia que dice Kingo, junto con el nuevo staff de Global Compact presenta para el 2020, se conoce como One Global Compact. Jugando con el nombre, nosotros somos UN, por Naciones Unidas, Global Compact, ahora es One Global Compact. Esta estrategia es una estrategia totalmente interna de operación, pero que es en el sentido de ser transparentes con los participantes, se define y se aprueba presentar también esto en conjunto a los participantes. Esta semana, lo más seguro es que el día de mañana o el jueves, les llegará una carta firmada por Lice Kingo y esperemos también por Jesús González, presidente de la red actual de Pacto Mundial, en donde viene el lanzamiento de la nueva estrategia, la cual entra en vigor el 1 de enero del 2018. Aquí no se puede apreciar bien, pero cuenta con diferentes apartados, donde viene, es un poco el mismo mensaje que les he venido compartiendo, mucho más global, mucho más institucional, evidentemente, en el cual hace reflexión sobre cómo alcanzar esta agenda para el 2020. Hubo un proceso de consultoría, hubieron diferentes encuestas, surveys, en los cuales incluso muchos de ustedes participaron, escuchando a los participantes, sobre todo a los participantes aportantes, que son los que se traducen en un mayor grado de compromiso, alineado en estos tres elementos, ¿no? Analizar el estado actual de la red, cómo estamos, a tener acceso a las diferentes opciones estratégicas que se pueden capitalizar con Naciones Unidas, con los gobiernos locales, con la creación de políticas públicas, ¿no? Con el impacto y el empuje de una organización internacional como las Naciones Unidas, para así poder desarrollar una estrategia para el 2020. Una estrategia en donde el principal detonador y el principal característico es que a partir del 2018, la totalidad de los participantes del Pacto Mundial en cualquier red local del mundo va a tener que ser una aportación económica. Actualmente, el 10% de los participantes en México, 70 empresas en México, hacen una aportación económica. Todos los aquí presentes, sorpresa, y agradecemos, hablo en nombre de la red, hablo en nombre del Consejo, agradecemos su confianza desde antes de que estas aportaciones fueran mandatorias. ¿No? Ustedes eligieron dentro de su misma estrategia de negocio, vieron viable la oportunidad de que su compromiso se tradujera no solamente en su disponibilidad o en su apoyo, sino también en la generación de recursos, los cuales hacen que la red sea 100% autónoma, ¿no? Entonces, a partir del 1 de enero del 2018, la totalidad de los participantes deberán de hacer una aportación. Eso es lo que hicimos el día de ayer, y eso es lo que esperábamos también presentar mañana, el jueves, a los participantes, anticipándonos a la carta que llegará. Esta carta vendrá, pero muchas veces es un poco impersonal, a veces no es claro, van a ver cómo las cifras levantan algunas dudas y algunos comentarios, y por eso es mejor como red local presentar, aclarar, resolver, ver cuál es el tamaño de la empresa, en este caso con ustedes, ver si cambia o no, no debería cambiar, es la misma tabla de rangos para las empresas importantes, pero sí hay otras modalidades, ¿no? Entonces, justo esa es una de las principales conclusiones de esta nueva estrategia. Éramos la única organización de CSR global, siendo la más grande, éramos la única que no tenía aportaciones mandatorias, ¿no? Entonces, para esto también, así como de reforma local tenemos que reforzar nuestra propuesta de valor, también de forma global cambia la propuesta de valor. Luis Hernández, gerente de proyectos, nos presentará cuáles son estas estrategias y estas nuevas plataformas que se lanzan a partir del 2020. Gracias, Marco. Y bueno, comentarles que el día pasado se dio un webinar desde las oficinas centrales de Nueva York explicando estas plataformas. Todavía es muy abstracto el tema, porque todavía están en un tema de consultoría, están todavía haciendo encuestas a todas las empresas. De hecho, por ahí Nacheli me comentó que había recibido una de estas encuestas y algunas empresas, de acuerdo a los sectores, les llegó esta fase de consulta, en donde se le invita a las empresas a hacer toda una encuesta y saber qué es lo que esperan como producto de estas nuevas plataformas que se van a lanzar. Serán 4 transversales. Estas 4 transversales tendrán participación de todo el mundo y se espera que cada una de ellas tenga al menos 20 participantes y como máximo 40 empresas que estén apoyando estas plataformas.
plataformas. Todas las plataformas tendrán un costo extra a su participación en el Pacto Mundial y requerirán el expertise de cada una de las empresas en estos temas. Voy a ir listando cada una de ellas para que más o menos vean bien si hay interés por parte de ustedes en formar en ellas. La primera tiene que ver con el Blueprint, que ya era una de las herramientas que se estaba utilizando por Global Compact para aquellas empresas de nivel avanzado, que ya tienen un reporteo en temas de green, y esta lo que hace es proponer algunos métodos de reporteo para las organizaciones que ya participan en este nivel. Por otro lado, como ustedes saben, en julio se va a presentar la nueva forma de reporteo basada en el sistema GRI y va a haber una modificación respecto a los COPs. Esta todavía es información que no vamos a conocer sino hasta después de julio, y en ella se va a hacer toda una plataforma para el tema de EVs. La segunda y la tercera, que tienen que ver con temas de financiamiento e innovación, serán plataformas enfocadas, una, a buscar aquellos recursos que puedan aterrizarse en ciertas redes locales para la implementación de ciertos recursos a nivel global que se van a movilizar para la nueva Agenda 2030, y el tema de innovación para aquellas organizaciones interesadas en innovar en temas tecnológicos respecto a ciertos indicadores de los servicios. Las otras 5 plataformas tienen que ver con temas de huella de carbono, otra va a tener con temas de salud, sobre todo con una de las responsabilidades que tiene el sector empresarial en cara a todos los empleados que tienen sus organizaciones. Esta tercera tendrá que ver con el tema de diversidad e inclusión, donde se integrarán algunas iniciativas como era los Women Empowerment Principles y otras iniciativas que ya se estaban trabajando previamente. La última tiene que ver con el tema de refugiados, que como ustedes saben, en el mes de diciembre se lanzó todo un comunicado a las organizaciones pertenecientes a pacto si ustedes querían formar parte de esta iniciativa, donde se invita al sector privado a trabajar con el tema de inmigrantes y refugiados en todo el mundo. Y por último, hablar del tema de cadena de valor, donde Herdes ya forma parte de este grupo y se va a convocar a otros sectores a participar en esta de recursos países. Adicional a estas plataformas, se espera que en el 2018, todavía no hay ni objetivos ni quienes participarán, se esperan 2 nuevas plataformas que tienen que ver con el tema de corrupción a nivel global, y una última que tendrá que ver con el tema de agua, donde los participantes de Skill Where Mandate estarán integrándose a esta nueva plataforma. Es complicado porque sabemos que a veces digo, te estoy vendiendo algo y ¿qué es? Así, de verdad, fue la explicación que nos dio Nueva York. Esperan tener muchos más resultados ya para en el mes de julio, y que en septiembre finalmente se puedan lanzar estas plataformas, y a las personas que asistan a dicho evento en septiembre del Summit les estarán ya dando objetivos claros, qué es lo que se espera en el 2018 y cuáles serán esos resultados que emanarán de cada una de estas plataformas. Muchas gracias, Liz. Como ven, es un tema que apenas va iniciando, pero como red tenemos el compromiso a mantenerlos informados del proceso de avance. Julio y septiembre los eventos en Nueva York serán una plataforma muy clara para dar a conocer el avance, y si no, nosotros como red local en su mano. Para terminar esta presentación y abrir paso a preguntas, les comparto cómo quedará el nuevo modelo financiero, cómo serán las nuevas aportaciones. ¿Okay? Aquí en esta tabla en pantalla lo podemos revisar. Esto entra en vigor a partir del 1 de enero del 2018. Veamos, solamente es un pago. Aquí la diferencia con el antiguo modelo financiero es que antes se presentaba únicamente en dólares. Nosotros como Red Mexicana negociamos con Nueva York de cambiarlo, porque ustedes podían presupuestar hoy una cantidad en dólares y al momento de ejecutar el pago al año que entra era otra la cantidad completa. Entonces ustedes pueden elegir si hacer el pago en dólares o en moneda nacional. La totalidad de los pagos se realizará a la red en México del pago. ¿Ok? Aquí ya con esto vamos a evitar duplicar, como antes, que, oye, yo contribuyo a Nueva York, contribuyo a México, mitad de mitad, es One Global Compact. ¿No? Vamos a hacer una sola contribución con los mismos servicios. Aquí la única diferencia, es el tamaño de la empresa. ¿No? Pueden haber, aquí está el tipo de organización del participante, la gran mayoría es para empresas. Empresas, aquí se presenta el ingreso anual neto, ¿no? Ingreso anual neto sin ningún tipo de deducción. Y acá también, esta es otra de las novedades de este modelo financiero, no se exenta nadie del pago. Organizaciones no empresariales, como sociedad civil, como academia, también deberán realizar un pago para formar parte del Pacto Mundial. Esto se comunicó el día de ayer y la idea es comunicarlo también el día de mañana
a las universidades. Aquí podemos ver la distribución de las empresas. No pueden haber empresas cuyo ingreso anual neto sea menor a 50 millones de dólares, ingreso anual neto entre 50 y 250 millones. Entre 250 y 1.000 millones de dólares, lo que en inglés se conoce como un billón, ¿no? Entonces aquí es entre 250 y 1 billón de dólares, entre 1 y 5 billones o 1.000 millones y más de 5 billones. ¿Ok? Y aquí viene la cantidad, 250, 500, 2.500, 10.000, 15.000 o 20.000 dólares que la empresa debería aportar anualmente. ¿Ok? ¿Qué pasa con estos recursos? Ustedes hacen este pago, al hacerlo aquí en México es 100% deducible. Nosotros somos una donataria autorizada como una asociación civil. Y también, para ser transparente, ¿qué pasa con esos fondos? El 10% de la totalidad de lo recaudado, sea una empresa, sea una no empresarial o sea una cuyo revenue sea mayor a 5.000 millones de dólares, el 10% de cualquier contribución, sea en México, sea en Canadá o sea en Pakistán, el 10% irá a un fondo que se llama el Local Network Fund, el fondo de las redes locales, el cual contribuirá en países como en Centroamérica, en donde no existe una red local del Pacto Mundial, para poder habilitar una red, el cual contribuirá para alguna red emergente, ¿no? Para tener este fondo para uso en las redes locales. Se espera que entre septiembre y octubre se comunique tal cual las cláusulas y en qué funcionará este Local Network Fund. El otro 90% queda para los participantes, para el desarrollo. ¿Cómo puedo decir? Se regresa el servicio para las organizaciones participantes en Pacto Mundial. Estas 4 niveles, es decir, aquellas que tengan entre 1.000 millones de dólares como revenue y todas las más pequeñas, incluidas las no empresariales, que son la mayoría de las empresas mexicanas, estos 4 niveles íntegro el fondo queda para la red en México del Pacto Mundial, para que el Consejo Ejecutivo desarrolle y determine en qué emplear esos fondos, ¿no? En el desarrollo de nuevos contenidos, de nuevas publicaciones, en eventos, en plataformas, ¿no? Existe la posibilidad de una plataforma de comunicación interna entre los participantes, una plataforma de producción, una plataforma de alineación con ODS. Todo esto se está definiendo con nuestro comité ejecutivo y por eso también los invito a formar parte de esta toma de decisiones. Los ingresos de las empresas mayores, de las empresas cuyo revenue sea mayor a 1.000 millones o a 1 billón de dólares, íntegro va para Nueva York. Hacen la aportación aquí en México, que es 100% deducible en México, pero México hace esta contribución a nuestras oficinas globales para el desarrollo de contenido como las Action Platforms, como las diferentes iniciativas de UN Global Compact, como las mismas publicaciones globales o la generación de estructura y de capacidad como el SDG Compass, por ejemplo. Me atrevo a compartirles que México es uno de los países en donde de forma más natural migra a este modelo financiero, por la cantidad y el compromiso de actuales empresas aportantes, como ustedes aquí presentes, como también con el avance, llevamos 12 años operando en México, que hemos tenido con empresas, ¿no? El día de ayer lo presentamos a las empresas no aportantes, que son para las que representan un cambio. Decían, no me extraña nada esto, ¿no? O sea, es algo que se ve venir y lo importante es que esté claro el retorno de inversión, ¿no? El retorno de servicios que de forma local y de forma global podemos ofrecer. Aquí, las empresas ahora que no dan su aportación en el 2018, para el 2019 serán deservizadas, ¿no? Esto es un proceso sin duda sensible para la red, ¿no? Para la mexicana o para cualquier otra, de dar el acompañamiento preciso para que se respete la filosofía y la esencia del Pacto Mundial como una red de aprendizaje hacia el desarrollo sostenible. Ustedes recibirán una carta con esta información. La carta va a ser en español. Nuestro consejo pidió que se hiciera en español. La Oficina de las Naciones Unidas respondió. Sin embargo, ustedes van a encontrar otra columna que dice signatario. Es decir, esto es para participantes. De forma global se ofrece otra opción como signatario, cosa que no aplica para ningún país de América Latina. ¿Por qué? Porque como red local no tenemos la capacidad de diferenciar los servicios que ofrecemos a nuestros participantes, ¿no? La empresa aportante, sea el tamaño que sea la empresa aportante, está aportando lo que le corresponde y va a recibir los mismitos beneficios que cualquier otra empresa. Hay otras redes
¿no? Sobre todo en Europa mediterránea, en donde es tan drástica la diferencia de participación entre las empresas, en donde puede haber un nivel de signatario y de participante. De hecho, en nuestro español es prácticamente hasta sinónimo, cuesta distinguir el término, ¿no? Entonces, eso para la tabla mexicana cambia y ustedes verán esta cantidad, ¿ok? Esperamos, nosotros mañana teníamos un enlace con Nueva York para poder apuntar esta imagen, esperábamos poder presentarles a ustedes también esta imagen en el correo. Si no van al correo institucional de Global Compact, más adelante la oficina de México tiene el compromiso de comunicar y de reiterar que este es el modelo financiero. ¿Okay? Todavía están por definirse algunos temas que dependen completamente de nuestro consejo, como la fecha en que se cobrará. ¿No? Hay países en donde a inicio de año y fin de año es cuando serán las aportaciones. Hay otras empresas, hay otros países en donde estarán de forma periódica, que en el mismo aniversario que ustedes presenten su COP, por ejemplo. Eso todavía está por definirse. En 2017 no debería haber ningún cambio con las cantidades ni con la funcionalidad. Seguimos con el calendario que les presentamos en un inicio. Esto entra en vigor a partir del 2018 y se espera que para el 2020 ya se logre. Sin duda cambiará y habrá una reestructura importante en los participantes globales del Pacto Mundial, porque con esto se traduce que todas las empresas hacen el mismo nivel. ¿Ok? Entonces, no sé si aquí esto levantará algunas preguntas, algunas dudas. Ahorita se abre el espacio para hacerlo públicamente. Se está grabando, se está transmitiendo el webinar también en línea para aquellos participantes que son aportantes que no se encuentran en la Ciudad de México. También a ustedes, perdón, omití saludarlos al inicio, también a ustedes vía webinar abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Si no los hubieran o si prefirieran no hacerlo de forma pública, los invitamos a tener un coffee break también, en donde en corto la oficina, incluso algunos miembros del consejo, podemos escuchar, podemos compartir sus puntos, ¿no? Y ya más adelante a las 11 empezamos otra vez con nuestra presentación, ahora para las consultoras. Por favor. Pues bueno, como acaban de escuchar, esta fue la presentación que se dio hace unos días dentro de las oficinas de Montes Urales a todos los participantes. Se dio una presentación específica para las empresas que todavía no son aportantes, se dio otra para las empresas aportantes, una tercera más para las consultoras y por último sociedad civil y universidades estuvieron participando en el evento. Si quieren, dejamos unos minutos para que ustedes puedan hacer las preguntas que estuvieran interesados en hacernos a nosotros como red. Y en el caso de algunos que tuvieran temas muy específicos sobre tema de fechas o a lo mejor niveles de participación y demás, podríamos hacerlo por correo electrónico si quieren de manera particular. Y si no, pues bueno, por mi parte es todo. Voy a dar 3 minutitos para preguntas y si no, pues terminaríamos el día de hoy.
Ok, entonces ya empezaron a llegar las preguntas y pues bueno, vamos a empezar a contestarlas en el orden que vayan llegando. Patricia Godillo Vidal nos pregunta, dice, si mi empresa está en Chiapas y no alcanza esos niveles de ingresos anuales, ¿hay alguna cuota que cubrir? En repetidas ocasiones el audio no funcionó y creo que no logré escuchar esta parte. Hola Patricia, mira, respecto a tu primera pregunta, si hay una cuota de cubrir, sí. Acuérdate que es la que son menores, es el primer rango, no el que dice organizaciones no empresariales, sino el segundo renglón, el que dice ingresos anuales netos menores a 50 millones de dólares. En este caso te corresponderá una aportación de 10,000 en pesos o también en la cuenta de dólares podría ser $500. Nosotros como oficina estaremos absorbiendo el tipo de cambio y las fluctuaciones que hubiera, tanto para bien como para mal, y por eso es que este rubro de aportaciones para el 2018. Serían entonces los 10,000 pesos. En cuanto al audio, comentarte, nosotros tenemos siempre 3 computadoras conectadas y en cada una tiene audífonos y lo que hacemos es confirmar en cada una que el audio se está escuchando perfecto. Si tienes problemas de audio, lo más seguro es que sea tu conexión. Si tienen varios equipos conectados a la misma red inalámbrica, es por eso que no nos está escuchando bien. Yo les recomiendo en todas las ocasiones siempre escuchar el audio por medio de un celular, ahí no se corta, y la parte de video o de las diapositivas a través de tu computadora. Creo que es la mejor forma para que lo puedan escuchar y que no tengas problemas con el audio. Ok, damos 2 minutos más para preguntas. Pasé la lámina de las aportaciones, creo que voy a regresar a ella. Ok, pregunta Sara Carmona. Buenas tardes, fecha límite para dar esta aportación. A partir del 1 de enero se requiere esta aportación para no poder ser desenlistados. 1 de enero del 2018 y tendrán las empresas todo el 2018 para hacer su aportación y obviamente el desenlistado comenzará el 1 de enero del 2019. Ok, pues bueno, creo que ya no hay más preguntas, ha sido muy clara la presentación. Si hubiera alguna duda en un futuro, con mucho gusto nos pueden contactar ya sea a través de los teléfonos de las oficinas de Pacto Mundial o a través de los correos electrónicos que les estoy presentando el día de hoy. Pues sin más, siendo las 12:12 del día, les deseo un excelente fin de semana y quedamos a sus órdenes para el próximo viernes que tendremos un webinar en prácticas en temas de anticorrupción y la Juno DC estará acompañándonos Carlos Hernández como el punto focal que estará dando este webinar junto con Genoma Lab que hablará sobre sus buenas prácticas. Pues muchísimas gracias, soy Elizabeth Hernández, que tengan una excelente tarde.